La crisis venezolana se profundiza con la declaración de sanciones de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, y el jefe del Comando Sur estadounidense en días recientes incluso dijo que Venezuela está cerca del colapso. ¿Cómo y por qué llegó este país latinoamericano a la situación en la que se encuentra? ¿Y por qué la OEA y los países, los gobiernos latinoamericanos guardan silencio y se mantienen cautelosos o de plano apartados de la crisis venezolana? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Veamos algunas declaraciones para contextualizar el debate y regresamos aquí con dos especialistas para tratar de analizar qué es lo que está pasando en Venezuela. La presión sobre la crisis interna de Venezuela se ha elevado a un nivel muy alto con las sanciones del gobierno de Estados Unidos tras calificar al país latinoamericano como una amenaza para su seguridad. La administración de Barack Obama emitió una declaración de emergencia nacional contra el régimen de Maduro, que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso para dictar sanciones, en este caso hacia altos funcionarios del gobierno venezolano como responsables de la erosión de los derechos humanos. La respuesta de Maduro ha abandonado en la espiral del conflicto al señalar que Estados Unidos busca intervenir en su país, lo que el jefe del comando del país americano rechazó porque en su opinión Venezuela está cerca del colapso por sus problemas internos. El régimen chavista de Maduro se ha endurecido, demandó poderes especiales para legislar contra el imperialismo y anunció la movilización del ejército esta semana para defender al país de una presunta intervención. Al tiempo crece el reclamo por el silencio de los organismos internacionales regionales y de los gobiernos latinoamericanos frente a la crisis y la detención de opositores políticos al régimen de Maduro, entre ellos el principal líder de la oposición, Leopoldo López, y el alcalde de Caracas, Daniel Ceballos. Posiciones. Número 1. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior. Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno venezolano por aumentar la intimidación de sus oponentes políticos, subrayó la Casa Blanca. Número 2. Y el presidente Barack Obama decidió cumplir personalmente la tarea de derrocar a mi gobierno e intervenir en Venezuela, ha asegurado Nicolás Maduro. Número 3. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general John Kelly, dijo que el régimen de Maduro no necesita ninguna ayuda de intervención porque está cerca del colapso y la implosión por su triste situación económica. Número 4. El escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa reclamó a los gobiernos latinoamericanos falta de intervención en la crisis venezolana. ¿Cuántos muertos más y cuántas cárceles repletas de presos políticos harán falta para que la OEA y los gobiernos democráticos de América Latina abandonen su silencio y actúen, exigiendo que el gobierno chavista renuncie a su política represora contra la libertad de expresión y a sus crímenes políticos y faciliten una transición política de Venezuela a un régimen de legalidad democrática? las amenazas imperialistas. ¿Cómo y por qué llegó la situación que hoy vive Venezuela al punto en el que se encuentra la confrontación con Estados Unidos, la problemática interna? Hoy mismo apareció muerto, presuntamente suicidado, uno de los opositores al régimen de Nicolás Maduro, Roberto González. Y para discutir sobre este tema, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Fausto Pretelín, como siempre. Fausto, analista internacional. ¿Cómo estás? No, muchas gracias. Además, recién desempacado de Londres, que estuvo en la gira con Peña Nieto, y Nayar López. Buenas noches, gracias. Director de... profesor investigador del CELA pero además del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Sí. Bueno, pues si quieren vamos a entrarle directamente. Y lo primero que creo que hay que tratar de esclarecer, Fausto, es por qué, digamos, se produce este endurecimiento del régimen de Nicolás Maduro respecto de la oposición. Me estoy refiriendo a los encarcelamientos de un par de alcaldes, después de que el año pasado se había producido el de Leopoldo López. Bueno, a ver, si nosotros acotamos en este año un punto de inflexión importante que ha sucedido, yo lo situaría en el 12 de febrero, cuando Lilian Tintori visita al vicepresidente de Estados Unidos en Washington, a Biden, y me parece que ese es un elemento importante que le llama mucho la atención y que no le gusta al presidente venezolano, porque de alguna forma este tipo de acción
¿no?, de la esposa de Leopoldo López, lo que está provocando es que haya un cierre de filas a favor de los opositores, una crítica muy fuerte en contra del régimen de Nicolás Maduro, particularmente por este cuestionamiento de que por qué está Leopoldo López en la cárcel y todavía, un año después, no se le ha llevado a juicio. Es decir, no se le ha permitido inclusive llevar a testigos, no ha podido de alguna manera defenderse, no le han aplicado, a ver cuáles son los elementos que tienen claramente en contra de él. Entonces yo creo que la respuesta internacional, la respuesta de esta globalización ha sido contundente y esto no ha gustado al presidente venezolano. Y yo creo que a partir de ahí ha tomado pues cierto enojo, ¿no? Se ha enojado mucho y ha endurecido más su posición, su postura, ¿no? ¿Tú, Nayar, verías también en esa fecha, digamos que el origen de un cambio de la política de Maduro respecto de la oposición o no? No, yo lo veo como parte de un proceso que tiene ya 16 años de antigüedad. Pero ¿por qué en los últimos, digo, en el último año, 2 meses, digamos, está el caso de Leopoldo López y está ahora el caso de un par de alcaldes, entre ellos posiblemente el de Caracas? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ¿qué es lo que explicaría por qué ahora y no antes? Sí, porque el problema es que la oposición no ha logrado derrotar electoralmente al chavismo en toda la historia, incluyendo el periodo de Hugo Chávez, y entonces utiliza estrategias diferentes a las vías democráticas y electorales. Y entonces viene el asunto de las guarimbas, lo que se vivió el año pasado, vienen estrategias de intentos de golpe de Estado, ¿no? Que ya ha sucedido golpes de Estado. O sea, ya en 2002 tenemos el recuerdo del golpe de Estado. Ya se vio, sí, el de con Chávez. Contra Chávez. Entonces, en realidad esta es parte de una estrategia que busca por todos los medios posibles el derrocamiento y el descarrilamiento de la revolución bolivariana encabezada por el chavismo. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita es una respuesta que además está sustentada en la Constitución. Hay, como cualquier país del mundo, quien conspire contra el gobierno tiene una penalización determinada. Hay países donde se aplica la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de Venezuela hay un proceso jurídico y hay testimonios de toda la naturaleza y, por ejemplo, están la mayor parte de los muertos, de los 43 muertos que hubo el año pasado, que la mayoría que señalar fueron entre chavistas, guardias de la policía bolivariana y ciudadanos que iban por la calle caminando en motocicletas que fueron decapitados por unos alambres que pusieron los que protestaban, ¿no? Entonces, esto es parte de un contexto que tiene un antecedente ya de años. O sea, si resumiera lo que dices, sostendrías que en los últimos tiempos se incrementaron las pretensiones, digamos, de conspiración y de tratar de digamos, tumbar al gobierno de Maduro por parte de su propia oposición. Claro, porque el detalle es cuando fallece Hugo Chávez, se dan las elecciones presidenciales en un par de meses, gana Maduro por un estrecho margen, y en las municipales de ese mismo año, diciembre de 2013, la ventaja se amplía a un casi 12% entre la oposición y el chavismo. Entonces vieron que por ese lado no iba a darse el inicio, digamos, de la caída del chavismo, ¿no? ¿Coincidirías, Fausto? No, yo creo que, a ver, si nosotros nos metemos a la asamblea de Caracas y vemos a Diosdado Cabello dando unas declaraciones en donde, a pesar de que tiene la mayoría en el Congreso, lanza unas amenazas de que ahí nadie va a poder prácticamente, ¿no?, pararse a criticar al presidente venezolano. O sea, yo creo que eso en términos democráticos no lo veo claro. No, los cimientos de las instituciones venezolanas no son fuertes, no están muy claramente cimentadas. Y el hecho de que haya manifestaciones, eso no se puede aplicar ni la ley, ni pena de muerte, ni creo que el presidente Nicolás Maduro tuvo que haber decretado, ¿no?, una ley en donde le da el poder a la policía para utilizar armas letales en caso de que haya revueltas en las calles. Yo creo que en todas las democracias se permiten las manifestaciones y por más que haya ganado el presidente Nicolás Maduro, pues bueno, la oposición, sí, estoy de acuerdo, está dividida, pero de alguna manera, pues bueno, puede utilizar la calle como un elemento para estar en contra. Yo veo 3 elementos que me llaman mucho la atención. Primero, la muerte de Hugo Chávez, ¿no? Sí. Me parece que deja huérfano al país.
Segundo, la caída precipitada del precio del petróleo, lo deja prácticamente sin divisas al país. Y tercero, la falta de perfil político que tiene Nicolás Maduro. Simplemente hay que sentarse a escuchar los 5 minutos en uno de sus discursos, y es una retórica del siglo antepasado, en donde verdaderamente a la Big Brother, ¿no?, señalando a lo que sucede fuera del país como los culpables de lo que sucede internamente, ¿no? La escasez de alimentos, la caída del precio del petróleo, todos estos elementos económicos que de alguna manera también heredó Hugo Chávez, pues esto no lo puede, digamos, señalar a Estados Unidos como el único culpable, ¿no? ¿Estarías de acuerdo, Nayar, de que incluso estos factores que señalaría, o que está señalando Fausto, digamos que serían adversos para las aspiraciones electorales de los próximos comicios en Venezuela? Bueno, es decir, que el endurecimiento del régimen responda no solamente a una cuestión conspirativa, sino al deterioro de la situación económica que los obligue o los esté llevando a tener posiciones más fuertes. Comparto el punto de vista en torno a las caídas de los precios del petróleo, que sin duda ha afectado a Venezuela, siendo un país petrolero inevitable en un 80% de su economía. Pero hay que tomar en cuenta y señalar que también hay lo que se denomina la guerra económica, que es una estrategia también de boicot por parte de una buena parte del empresariado que no comparte pero no respecto del petróleo, o sea, no, que esto se aúna, o sea, la caída del precio del petróleo afecta evidentemente a la economía venezolana. Claro. Pero la guerra económica, llamada de esta manera, que significa en pocas palabras el acaparamiento de productos para crear un contexto de desesperación, de enojo contra el gobierno, porque finalmente el gobierno tiene una responsabilidad, es parte también de la crisis económica que está viviendo. Hay que recordar que, por ejemplo, la frontera que se comparte con Colombia ha sido objeto de un fuerte contrabando de productos que están subsidiados en una buena parte por el gobierno, que se llevan hacia Colombia para venderlos en desorbitados precios. Entonces hay un conjunto de elementos que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Y yo insisto en la comparación con el caso de Chile, como cuando años después se filtraron los archivos secretos del FBI y del Pentágono. Se descubría cómo el embajador de Estados Unidos en Santiago de Chile financiaba a los empresarios de transporte para hacer una huelga de transporte contra Allende. Tengo que hacer un corte comercial rapidísimo, por ahí va la discusión, asfixia económica, diría Nayar, ineficiencia económica, diría. Están las declaraciones del jefe del Comando Sur, dice Venezuela está cerca de la implosión y no necesita que nadie venga aquí a intervenir porque solo el régimen está a punto de colapsarse. Desde tu punto de vista, ¿ante qué estamos? ¿Realmente la situación interna, la asfixia económica, la ineficiencia económica interna o los factores internos son determinantes, o se está construyendo una narrativa desde el exterior para agudizar las tensiones internas? Yo creo que internamente hay un problema muy fuerte para el presidente Nicolás Maduro, que es la división en el ejército. Sí, esto no existía hace algunos años con Hugo Chávez, y se da de alguna manera una división muy fuerte. Ya inclusive algunos generales ya están en Estados Unidos, que eran muy cercanos a Hugo Chávez, y esta división, esta fisura, lo que va a generar precisamente es más vulnerabilidad en el gobierno. Sí, porque los generales, alguna parte del ejército está a disgusto con las decisiones que toma el presidente Maduro, y ese es un problema ya interno. Ahí ya no le tiene que achacar el problema a Estados Unidos o señalar que esa es una situación que viene del infierno, ¿no?, o del diablo, ¿no? Esto de alguna manera, pues bueno, va debilitándolo más, lo va debilitando, y juega en pro o a favor de lo que es una oposición que no está cuestionada, que no está, ¿no? Me llama mucho la atención Capriles, ¿no? Toma distancia de Leopoldo López. Capriles simplemente está un poco más replegado. Sí, un poco retraído. A propio Nicolás Maduro le conviene, ¿no?, que Capriles siga ahí libre, ¿no?, porque si ya lo lleva a la cárcel ya sería el colmo, ¿no? Pero el hecho de llevar a la cárcel a Leopoldo López, yo creo que lo que no esperaba Nicolás Maduro es la fuerza del discurso a nivel internacional. El Parlamento Europeo ha señalado o ha criticado, Human Rights Watch, presidentes, ¿no? El presidente español, ¿no?, que de alguna manera tiene unas sombras. Bueno, hoy mismo entiendo que se estaba reuniendo con la esposa de Leopoldo López. Exacto. ¿Cómo lo ves tú? A ver, evidentemente creo que eso está fuera de dudas. Maduro no es Hugo Chávez y empieza a haber fracturas dentro del ejército. ¿Tú crees que en Venezuela sí esté, como dice el jefe del Comando Sur, cerca de la implosión? No, de ninguna manera. O sea, estaría cerca de la implosión si Estados Unidos interviene de una manera más abierta todavía, o sea, más directa, y militarmente, bajo dos vertientes: una intervención directa
o una intervención a través de surtir de armas a sectores que pudieran tomar ese camino desproporcionado para buscar el objetivo que siempre han estado teniendo en mente. Yo lo que veo más bien ahí es un escenario de multipolaridad que se ha estado construyendo en América Latina en los últimos 15 años, en el cual Hugo Chávez tuvo una influencia determinante, y no podríamos explicarnos la existencia de UNASUR, por ejemplo, de la CELAC, por ejemplo, de mecanismos también de carácter económico como ALBA y la reestructuración de Mercosur. Y tampoco nos imaginábamos hace 15 años la presencia de China, de Rusia, de Irán, de la India, en toda una dinámica de relaciones sur-sur, que Estados Unidos, evidentemente, para Estados Unidos es uno de los principales motivos para desarrollar este tipo de estrategias. Entonces, la respuesta, no me sorprende en lo más mínimo que el presidente español esté reuniéndose con los opositores, porque pues, se comparten ideológicamente la misma postura, pero veamos la respuesta desde América Latina. El sábado se reunirá la UNASUR en Quito, y el respaldo va a ser prácticamente absoluto de los presidentes sudamericanos, porque hay una razón fundamental. Si Estados Unidos logra derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, entonces después va a ir por el gobierno de Evo Morales en Bolivia, después va a ir por el de Correa en Ecuador, y buscará similares intereses con el caso de Brasil, Argentina, este conjunto de países que ha impulsado esta integración histórica, nunca vista en América Latina, y que evidentemente ha desplazado en ciertos ámbitos de importancia como lo económico a Estados Unidos. A pesar de que una de las críticas más reiteradas respecto de la OEA y los gobiernos de los países de América Latina es justamente que han guardado, digamos, silencio y se han mantenido bastante al margen, salvo Colombia, que trató de promover por ahí un diálogo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú esperas que eso suceda el próximo fin de semana? A ver, yo creo que... Y que el país de sur-sur salgan en defensa del gobierno de Maduro. Por supuesto que la situación de Estados Unidos, pensar que le interesa derrocar a Maduro es totalmente regresar a la década de los 70. O sea, tratar de traer lo que sucedió en el siglo pasado, proyectarlo al siglo XXI es otra cosa, ¿no? Estados Unidos ya no le interesa el petróleo de Venezuela. O sea, Estados Unidos es totalmente autónomo de petróleo. ¿Qué intereses tiene Venezuela? Yo no veo ningún interés. El eje chavista es totalmente un sueño. Es decir, el gobierno de Cristina Kirchner está hundido en corrupción. Hoy en la mañana salió a favor de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque tiene un pleito con Estados Unidos con el tema de los fondos buitre. Sí. El gobierno de Brasil está hundido en la corrupción. Dilma Rousseff no cumple ni 100 años en su segundo gobierno y ya la gente pide que renuncie. O sea, ¿dónde está? ¿No? La situación de Evo Morales y bueno, Ecuador. Pero en realidad yo lo que veo es que sí, en el caso de muchos países latinoamericanos, en particular hablo de la Alianza del Pacífico, lo que es Colombia, Perú, bueno, México, ¿no? México le ha faltado decir algo, ¿no? O sea, al presidente Peña Nieto creo que sí tendría que mostrar una postura muy clara sobre la violación de los derechos humanos que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Y me hablo y enfoco mucho el tema de que, bueno, si es culpable Leopoldo López, bueno, que se castigue, pero de alguna manera lo que ha narrado últimamente, lo que ha sucedido, y después de que su esposa visitó a Biden en Washington, algunos de los elementos de represión interna dentro de la celda se han recrudecido. Entonces yo creo que sí falta más posición y cohesión dentro de América Latina. No me sorprende que no haya un discurso, ¿no? Bueno, quizás el de Santos, ¿no? Sí, el único. Pero, sí, el único. Pero de alguna manera sí es lamentable que, por ejemplo, nuestro país no haya dicho absolutamente nada sobre lo que ha sucedido allá en Venezuela. ¿Cómo lo ves tú, Nayar? México. Bueno, México y otros en América Latina. Sí, hay una gran mayoría que se ha pronunciado a favor del respeto a Venezuela. Y la OEA, que está integrado por los mismos países, cualquier momento en que se reúnan irán por la misma determinación, porque son mayoría los países que apoyan a Venezuela, que apoyan el respeto a la soberanía de Venezuela. En el caso de México, pues sería paradójico, digamos, que en México pudiera exigir el respeto a los derechos humanos a otro país, cualquiera que sea, cuando aquí pues vivimos cotidianamente una crisis de derechos humanos. Una crisis de derechos humanos señalada por la ONU, por Human Rights, por Amnistía Internacional, en todos los foros que han hecho la crítica a México. En ese o sea, en Venezuela no hay una violación de derechos humanos. Pues no, hay una pugna política, en la cual evidentemente existen desgraciadamente actos de violencia. Reitero, las 43 muertos del año pasado, la gran mayoría fueron chavistas,
gente que iba pasando por la calle y guardias bolivarianos. Pero hay que dar los nombres y apellidos, porque decir la gran mayoría, no, a ver, ¿quiénes? Bueno, podemos buscar la murieron? lista de los Yo creo que sí es 43, yo con mucho gusto te la porque sí entrego, en donde están por lo menos 30 eran chavistas y otros tantos ciudadanos, y solamente 3 o 4 eran opositores, que por cierto uno de ellos era una Miss Estado de Miranda, algo así, que uno de los opositores a 2 metros le tocó una bala desgraciadamente en la cabeza, y era una opositora que salió la bala de su propia barricada. Y el último, para además corregir el asunto de que no utilizan armas el tema Leopoldo López. Con balas, son balas de goma las que se utilizan. El tema Leopoldo López, un año. un accidente. Y está en la cárcel. Es un accidente. El policía está en la cárcel. A 2 metros es un accidente. La policía está en la cárcel. El tema Leopoldo López, un año todavía sin que haya concluido su proceso. Sí, es parte del proceso judicial que puede llevar años. En cualquier país del mundo hay procesos que son larguísimos. El otro día escuchaba que un mexicano, después de 24 años en Estados Unidos, resulta que fue inocente y entonces ya lo van a liberar al parecer, ¿no? Son procesos que se llevan tiempo. Evidentemente todo esto responde a una crisis política que existe en Venezuela, eso es innegable. Pero la parte que se ha logrado imponer en cierta medida dentro de la oposición venezolana es la parte más radical, que busca la salida por la vía del golpe. Las pruebas están ahí, están todas las llamadas que hay entre los opositores para planificar esto, de un pequeño grupo de oficiales que lograron reclutar. No concuerdo con la lógica de que hay una fractura en el ejército que pareciera... Esto ya hubiera... ¿Y los que están en Estados Unidos? ¿No? Los que estaban en Estados Unidos son varios de los que participaron en el golpe de Estado desde el 2002. Pero y en otras gente intentonas. muy cercana a Hugo Chávez. Vamos hacia el fin del programa y en pocas palabras, ¿cómo te imaginas la evolución de los acontecimientos en los próximos 15 días? En los próximos 15 días. El próximo mes. Ya. Bueno, pues radicalizándose, ¿no? O sea, yo creo que... ¿Mayor polarización? Sí, o sea, el discurso de Maduro preocupa porque está cada vez más belicoso, ¿no? Entonces el hecho de no permitir ya manifestaciones ya es de alguna forma, pues bueno, el elemento claro de que no hay una garantía de libertad de expresión. Me llama mucho la atención lo del correo electrónico que le inventaron a Ledesma, ¿no? Que escribió en un Gmail. O sea, gente de alguna manera... Y fuera de Estados Unidos dejando que implosione internamente. Pues sí, yo creo que sí. O sea, para mí el presidente Obama, o los intereses que tiene en este momento Estados Unidos en esta región, pues no me llaman, o sea, yo creo que ya pasaron demasiados años para que vuelvan a cometer los errores Estados Unidos que cometieron en los 70. O sea, yo creo que ya no es el chingo de Allende, ya ese es otro siglo, ¿no? Cierro contigo. En el siglo XXI, el golpe de Estado de 2009 en Honduras y el golpe parlamentario en Paraguay, son de hace unos pocos años, ya no del siglo XX. Yo veo una salida, racional, espero que sí sea, porque va a haber un respaldo latinoamericano hacia el presidente Maduro, con el respaldo caribeño, está el respaldo de Rusia y China, que ya están pronunciados, y que además, bueno, la oposición en Venezuela inclusive se ha replegado. En el momento que Obama hace la declaración el lunes, hay un video de un diputado opositor en la Asamblea pronunciándose en contra de la injerencia de Estados Unidos en este caso. Y efecto boomerang, ¿no? Estados Unidos lanza esta nueva estrategia desde el lunes, y entonces lo único que logró es un respaldo político implícito de la mayoría de los países latinoamericanos, y un repliegue de la oposición, un entre espada y la pared para la oposición, va a decir, bueno, prefiero que intervenga Estados Unidos a que yo resuelva el problema. Bueno, pues ahí lo tiene. Vamos a darle seguimiento al caso de Venezuela. Si en los próximos días, semanas se polariza y se profundiza la crisis que hoy está padeciendo interna y externa ese país, o si, como dicen ayer, logran, digamos que recuperar los caminos del diálogo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto Pretelín. Muchas gracias, Nayar López. Gracias, sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí próximo lunes 7:30 desde la esquina de la información, y mientras tanto pase un buen fin de semana y páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.